que en realidad el desafío muchas veces no está en el chico, sino en las respuestas del contexto, ¿no? ¿Qué respuestas vamos a dar nosotros frente a ese chico para poder mejorarle realmente la calidad de vida? Y sí, es verdad que, ya que hablamos, y muchos son profes seguramente en escuela, es importante, y a mí me parecía, esto lo agregué recién, y lo repito mucho, ¿no? Que para tener una educación de calidad creo que tenemos que pensar como en algunos condimentos que nos van a ayudar a pensar y a reflexionar y tal vez a intervenir mejor en tanto en nuestras prácticas. Y creo que por un lado no podemos pensar en una educación de calidad sino con equidad. Y equidad básicamente tiene que ver con darle a cada uno lo que necesita, ¿no? Con eso que muchas veces se habla que tiene que ver con la justicia social. Eh, Hace poquito yo participo de un grupo de profe de educación física, que ellos hace como 25 años que se juntan todos los jueves. Muchos son ya supervisores en la ciudad de Buenos Aires, de profe de educación física, trabajan en profesorados y ya hace 3 años me invitaron a participar del grupo y una de las profes, creo que sin saber, digamos, cómo estaba generando equidad en su clase, contaba que había pensado un desafío y ese desafío lo había subido a una plataforma virtual que estaban utilizando en el cole, un cole público, no privado ni nada por el estilo. Eh, y lo había subido a la plataforma virtual. Pero como se había dado cuenta, ya venía hace rato dándose cuenta que no le llegaba a todos, lo que hizo fue también mandar ese desafío a través de WhatsApp. Pero también se dio cuenta que a través de WhatsApp no le llegaba a todo el mundo, porque en definitiva creo que el confinamiento y la pandemia lo que terminó haciendo fue profundizando más las diferencias en acceso que hay de la sociedad, ¿no? De las distintas personas, de las distintas familias y cómo realmente se profundizó esa problemática. Y, mm, y entonces como vio que por WhatsApp tampoco le llegaba a todo el mundo, lo que hizo fue escribir, dibujar ese desafío, sacarle o las imprimió en su casa y llevó las fotocopias al cole para que las familias que iban a buscar la vianda se la pudiesen llevar. Entonces, como esa profesora, sin darse cuenta, generó un proceso de equidad en su clase enorme. Y tal vez estando o trabajando con ese chico con autismo, le costaba un montón poder pensar cómo hacer para que todos pudiesen aprender de la misma manera, ¿no? Porque también tenemos que entender que, por ejemplo, cuando proponemos una actividad competitiva, generalmente tocan la pelota los que mejores habilidades motrices tienen. Entonces, y nos preguntamos qué pasan con los chicos que menos habilidades motrices tienen. Eh, ¿Qué generamos en eso? ¿Qué procesos generamos? O sea, ¿qué clases generamos? O sea, porque si en definitiva terminamos favoreciendo a los que más habilidades motrices tienen, eh, y están todos en nuestras clases con el derecho por lo menos con nosotros, desarrollarse mejor y tener una mejor autonomía a través del movimiento y los deportes, tener una mejor autodeterminación en el sentido de que cuando, no sé, termine la secundaria, esa persona pueda saber qué le gusta y qué no le gusta, qué deportes le gusta y qué no, o qué actividades que tengan que ver con el cuerpo y con el movimiento le gustan, ¿no? Y cuántas personas pasan por el secundario y terminan odiando los deportes, ¿no? O no encuentran después hasta los 40 o 50 años algo que puedan hacer como puede ser yoga o como pueden ser bailar, ¿no? Entonces me parece como que es muy importante pensar en la equidad y esto que no lo puse, pero me parece que también como objetivo educativo tiene que ser, y como todos, como educadores en general, y pensando en los derechos que vienen más adelante, eh, estos tres objetivos que están siempre y son transversales, que tienen que ver con la autonomía de la persona, con la autodeterminación y el autovalimiento. Porque también si yo conozco qué cosas me gustan y qué cosas no, voy a elegir mejores contextos para relacionarme, para posicionarme mejor frente al otro, y para poder tener más y mejores relaciones sociales. Porque en definitiva, cuando ya somos más grandes, nos juntamos a jugar a la pelota o nos juntamos a hacer alguna actividad deportiva por el hecho social de después tal vez comernos un asado o compartir algo con amigos. Y eso también es sumamente importante y sobre todo cuando vemos infancias con autismo que se terminan relacionando solamente con adultos. Eh,
Excelencia, porque obviamente, digamos, aparte de generar equidad y tal vez de querer que ese chico participe en mi clase, también voy a querer que ese chico genere un proceso de aprendizaje y que no sea el mismo cuando termine el año. Inclusión, pensando en la inclusión, no solamente la inclusión de la persona en situación de discapacidad, sino pensando en la inclusión, o sea, como una forma de ver la vida, o sea, como un paradigma, y trabajando en las distintas formas de inclusión, entendiendo que hay sectores todavía que son vulnerables y que son oprimidos y son segregados sistemáticamente de la sociedad. Digamos, obviamente ahora está muy en boga y muy fuerte toda la lucha feminista, pero también, digamos, está la lucha que tiene que ver con la diversidad sexual, con la homosexualidad, con también el hecho de las luchas y la diversidad cultural. O sea, no solamente tenemos que ver a la inclusión en tanto a las personas con discapacidad, sino me parece que es pensar a la inclusión en un nivel un poquito más alto y cómo con nuestras intervenciones podemos generar realmente justicia social y una sociedad mucho mejor. Derechos porque obviamente, como les decía anteriormente, aseguramos los derechos del niño y de la niña, que ya en 2020 cumplen 41 años, y también los derechos de las personas con discapacidad. Eh, y es algo loco, porque en definitiva las dos convenciones lo único que dicen es que las personas de estos dos sectores son sujetos de derecho. Y sin embargo se les sigue vulnerando los derechos sistemáticamente. En el caso muchas veces de los niños y las niñas, el derecho al juego es vulnerado sistemáticamente. En personas en situación de discapacidad muchísimo más, porque a veces no tienen tiempo y si los profes tuviesen las herramientas necesarias para poder incluir a esos chicos en sus clases, en los clubes o en cualquier contexto, igual esos chicos no llegarían porque no tienen tiempo, porque ese tiempo se lo lleva muchas veces el cole y sus terapias, a veces porque tienen muchas terapias, pero a veces también porque esos apoyos no los tienen cerca de sus ciudades o de sus pueblos, entonces tienen que bajar 200 o 300 kilómetros si tienen la suerte de tener transporte y de poder viajar para acceder a los apoyos que realmente necesita esa persona. Y atención a la diversidad, sí, pensando en las personas con discapacidad, pero también pensando esto, ¿no? En la riqueza de poder pensar al otro diferente y aceptar al otro diferente. Porque si no, terminamos generando procesos más de tolerancia. Y tolerar al otro en definitiva es tolerar al otro en tanto se adapta a mi sistema de creencias, a mi sistema de valores, a mi sistema de normas, ¿no? Y eso en definitiva es desotrar al otro, es querer que cambie y que se adapte a mí. Y me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a entender que el otro puede ser diferente y los desafíos que me pueda proponer tal vez me sirvan como para, por un lado, autodeterminarme y verme diferente al otro, pero por el otro lado, verlo como una oportunidad para cooperar con el otro y para generar procesos donde podemos conseguir lo mismo o más, pero tal vez con menos esfuerzo, sobre todo porque si se hace de a dos, de a tres, de a cuatro o de a grupo, siempre se consigue con menor esfuerzo y tal vez cosas muchísimo mejores y más ricas. Pensaba en el contexto, ¿no? Y en el contexto en el sentido de lo importante que es pensar en el contexto cuando te reunís con un chico con autismo, lo importante que es el contexto ahora, por ejemplo, le damos la importancia que tiene porque eh, muchos en el parque, en el patio, en la pile, digamos, sabían lo que es, digamos, cómo funcionaba ese contexto, o sea, las formas de intervención, cómo manejarse, cómo moverse, los tiempos. Y hoy cambió todo, ¿no? Y siempre digo que con las personas con autismo pasa exactamente lo mismo, o sea, no se puede intervenir igual en el aula que en el patio, sobre todo porque en el aula vos entrás, tenés un asiento donde sentarte, tenés un banco donde poner tus útiles, tenés un pizarrón donde mirar adelante, tenés la seña que se te pone adelante. Ahora vos salís al patio y todo eso no está, o sea, no está, no hay ningún apoyo, no hay ningún objeto que te dé información salvo la pelota, la soga o el aro. Y vos ves un chico tocarle la espalda al otro y podés interpretar que está jugando a mancha. Pero también podés interpretar que le está pegando. Y si interpretás que le está pegando, lo que haces es no meterte a jugar. Y si interpretás que estás corriendo, te metes a correr. Y muchos chicos con autismo, sobre todo en edad de los 3, 4, 5, 6 años, los vemos que van, se meten y corren, pero no juegan a nada. Tal vez porque no están accediendo a la información de lo que está sucediendo ahí, porque
todas las actividades de juego, todas las actividades de movimiento, sobre todo las que son de persecución, las que empiezan a aparecer a partir de los 18 meses de edad, los 20 meses de edad, donde el chico va, el chico va y le tira algo a su primo o a su hermano más grande y sale corriendo y te mira con esa cara pícara, que es a donde se empieza a dar ese juego social, ¿no? El juego con pares, ya tiene la edad para ser autónomo, tiene la edad para poder comunicarse dentro de todo, bastante bien, y empieza a aparecer ese juego social, ese juego con pares. Ese juego que después, 7 8 años después, se va a transformar en un deporte, porque no olvidemos que un deporte es un sistema de normas sociales, un sistema de reglas para divertirnos entre nosotros en igualdad de condiciones, supuestamente. Y muchas veces se ve a los deportes como una actividad simple y no lo es. En el desarrollo tiene como una importancia muy, pero muy importante. Y claramente si vos no entendés de qué se trata una persecución simple, después no vas a entender por qué quitarle la pelota al otro. O por qué cambia de rol y termina siendo un ataque y una defensa, ¿no? Y a veces eso no lo terminamos de entender o darnos cuenta, porque tal vez tenemos un chico que entiende una persecución simple, una persona con autismo que entiende una persecución simple, pero tiene 8 o 9 años, y los chicos de 8 o 9 años ya están sosteniendo deportes de 5 versus 5. Y miren cómo es la importancia del desarrollo, porque nada, porque en el rugby empiezan a jugar a los 14 15 años 15 versus 15, ¿no? Aparte de por cuestiones físicas y demás, también tiene que ver por una cuestión de cantidad de personas y de sostener esos deportes. Pero sí es importante como entender el contexto. Y tomo desarrollo porque también siempre es como muy importante en autismo. Digamos, ahora me estoy refiriendo en lo que tiene que ver con el autismo. Y tal vez alguno que me sigue en las redes o me está escuchando sabe que hablo también mucho de desafíos en desarrollo. Tiene que ver el desarrollo con el modelo de desarrollo que utilizamos cada uno de nosotros en nuestra disciplina. O sea, siempre digo que bueno, la docente inicial no hace lo mismo en salita de 3 salita de 4 y salita de 5 depende de las provincias, también es en qué momento empiezan los chicos el jardín o el nivel inicial, pero tampoco la senio de primaria hace lo mismo digamos, en primer grado, en segundo o en tercero. Y también sabe que de repente primero hay que aprender, los chicos tienen que aprender a sumar y a restar y después a multiplicar y a dividir. Y en este caso los profes de educación física somos los que más tiempo estamos en la vida de los chicos, donde más tiempo impactamos en el desarrollo y que tenemos el modelo de desarrollo más largo. O sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo que utilizamos aparte de todo lo que tiene que ver con las habilidades motrices? Y es el modelo del juego. O sea, cuando empezamos salita de 3 empezamos a hacer juegos de persecución, juegos simbólicos, que cada vez tienen más reglas, hasta después en la secundaria terminar haciendo deportes. Eh, y este modelo de desarrollo en particular para las personas con autismo es sumamente importante porque muchas veces en los distintos contextos nadie le enseña a jugar y a entender esta lógica y a sostener cuestiones que primero son simples para que después se vuelvan y se transformen en algo más complejo, porque en definitiva cuando vos estás jugando al fútbol, que es un deporte de invasión, que se mezclan los dos equipos y vos tenés la pelota en el pie, que no la mirás, sino que la sentís, tenés que resolver en milésima de segundo, si estás jugando 5 versus 5, a cuál de tus cuatro compañeros se la pasás y también todas las personas o personas del equipo contrincante que te vienen a quitar la pelota. Y todo eso lo resolvemos en milésima de segundo y no nos damos cuenta de lo complejo que es. Y algo simple, no sé, agarrar una Perdón, pelota con dos ¿puedo hacer manos. una pregunta? Sí, termino con esto y abro si querés. Pero lo que decía, digamos, con algo muchísimo más simple, como puede ser agarrar una pelota con dos manos. Porque en definitiva eso se traslada en el tiempo a leer la trayectoria de un auto cuando vas a cruzar la calle. Y muchas personas con autismo en la adolescencia, a veces chicos verbales con un buen nivel cognitivo, buscan un semáforo si tienen la suerte de tener en el pueblo un semáforo para poder cruzar la calle. Sí, no sé quién es el que me está haciendo la pregunta, pero la escucho. Sí, Claudio, dale. Ahí está. Buenas tardes. Mira, yo en particular tengo un nene con autismo, con TGD, con
Asperger dividido en varias instituciones. Vos hablaste del deporte y a mí me gustaría si quizás vos me puedes dar un panorama o una ayuda. Tengo particularmente un nene en donde vos hablaste de los deportes. Yo tengo una actividad que es por etapa, por edad evolutiva, cronológica, como vos lo quieras llamar, donde yo enseño multideportes. En definitiva voy enseñando distintas partes del deporte con las reglas. ¿Cuánto puede afectar la interacción de ese chico con otro grupo, como vos decías, un poquito más avanzado, de acuerdo a la motricidad? ¿A dónde debería ser hincapié? No sé Déjame, si querés, sí, sí, creo que la entendí. Si querés, déjame terminar con esto que estoy explicando, y porque también esto tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Ahora después se los voy a mostrar bien, para que te quede más claro hacia dónde voy. Y después pensarlo cuando termine todo el concepto. ¿Sí? Y ahí te lo respondo. Pues si no, te lo voy a responder ahora y te lo voy a responder mientras vayas hablando, y tal vez ahora lo vas a ver más claro. Perfecto, Edu. Dale, dale, termino con esto, así se entiende hacia dónde voy. Eh, y cuando hablo de dimensionalidad, hablo básicamente de cómo se manifiesta la condición en la persona o en ese chico que tenemos enfrente, en el sentido que, si bien sabemos que tienen dificultades en la comunicación y en la interacción social y presentan actividades y conductas repetitivas y demás, es verdad que muchos autores toman como de importancia algunas dimensiones, que hoy no las traje acá porque si no terminamos haciendo una presentación de 3 horas. Pero sí es importante que tengan en cuenta algunas cuestiones que sí son importantes para después pensar nuestras prácticas. Y algunas, digamos, algunas de esas dimensiones son, por ejemplo, el nivel de lenguaje. Tenemos personas con autismo que no hablan o no tienen lenguaje verbal, y personas con autismo que son altamente verbales. El nivel cognitivo, tenemos personas con autismo con comorbilidades o con discapacidad intelectual, o sea, con el coeficiente intelectual descendido, pero tenemos personas con autismo que tienen el coeficiente intelectual más alto que la media. Es más, hace 1 o 2 años una persona con autismo tenía el coeficiente intelectual de Einstein. O sea, en ese panorama nos movemos, ¿no? Tenemos personas con autismo que de repente, desde lo simbólico, que para nosotros es muy importante por lo que les decía anteriormente, porque los juegos que utilizamos, o sea, no tienen apoyos que te identifican cómo se juegan. O sea, todos los juegos tienen cuestiones muy simbólicas, simbólicas desde lo social. O sea, esto que te digo, yo veo a un chico correr y tocar la espalda y automáticamente identifico que está jugando una mancha. Pero no, tal vez no podría ser así. Bueno, hay un video de Darío Stanrider, el filósofo, que él explica muy bien esta cuestión de las normas sociales y cómo en realidad lo que hacemos toma sentido en tanto a un sistema de normas coherentes, ¿no? Porque yo puedo estar de repente tirando al aro de básquet y tratando de hacer 2 puntos, pero en definitiva eso toma sentido en la medida que hay un área, en la medida que, digamos, el área, el aro, el aro conforman lo que es el deporte de básquet, pero en definitiva el área es una raya pintada y la pelota es un objeto que pica, y el aro es digamos, un cuadrado de madera con un alambre o con un fierro. Y eso toma sentido para nosotros porque tiene que ver con justamente un dispositivo de normas sociales y que nosotros le llamamos básquet. Pero más allá de eso, digamos, yo iba a lo simbólico, que hay personas con autismo que de repente no interpretan lo que es un objeto, o sea, un vaso, que es lo primero que se identifica en el desarrollo, o sea, los objetos. Y nosotros lo que tenemos a favor como profe de educación física es que utilizamos muchos objetos, sogas, pelotas, aros, bueno, en pileta mucho más, pero utilizamos muchísimos objetos donde los chicos pueden identificar de qué se trata eso, ese objeto, y poder decir, bueno, esto es lo que está pasando acá, o a veces no. Y también la parte sensorial, ¿no? ¿En qué sentido? De que, bueno, tenemos personas con autismo que son hiposensibles, que generalmente son las que son más hiperactivas. O sea, ¿por qué las que son más hiperactivas? Porque son esas personas que buscan el movimiento en exceso para sentir sus músculos.
y para sentir sus músculos y sus órganos internos y poder sentir si estoy cansado, si estoy nervioso, si estoy, o sea, son esas personas que buscan muchos estímulos en el ambiente a través del movimiento. Esas son personas hiposensibles, personas que de repente se bañan o se tiran al lago una agua a no sienten que ese agua está fría o que está a 5 grados, 6 grados o 7 grados, no sé cuánto tendrá el lago. Y tenemos personas con hipersensibles que generalmente son las que más se conocen, las personas con autismo, que pueden ser hipersensibles táctiles, depende de los sentidos, ¿no? Y hay muchas personas con autismo que terminan, o que sí terminan, digamos, ingiriendo solamente líquido porque son hipersensibles en la parte oral. Y tenemos personas que son hipersensibles, por ejemplo, al movimiento y al sistema vestibular, que es el que nos hace saber en qué posición está nuestra cabeza en el espacio. Y son personas que muchas veces no corren o no logran saltar porque les da mucho vértigo correr o despegar los pies del piso, y en la pile muchísimo más. Digamos, en ese amplio arco iris es donde están las personas con autismo, y a veces es importante saber las características de esa persona con autismo, y básicamente cuando no tenemos un equipo trabajando, los que tienen esa información son las familias de las personas con autismo. Y por eso, digamos, también decía la importancia de que las familias estén en nuestro lado, porque nosotros le podemos preguntar, digamos, cómo se comunica ese chico, si cuando quiere algo te agarra de la mano, si señala, si te mira a los ojos, si utiliza palabras. Bueno, podemos, qué le gusta, qué no le gusta, qué empieza a hacer cuando se pone nervioso, o sea, si llora, por qué, o sea, el tema muchas veces es saber qué preguntas hacer. Y venía justamente esto, ¿no? O sea, este modelo se llama modelo CODA, que es un modelo que utiliza, o un enfoque en realidad que utiliza y trae a colación Daniel Valdés, que es psicólogo cognitivo, pero aparte tiene algo que para mí es fundamental, que él es docente de aula, entonces explica muy bien cosas que son muy complejas de forma muy sencilla. Entonces justamente él dice esto, ¿no? El recorrido que hicimos. O sea, no podemos pensar en la intervención o en pensar en actividades y demás con personas con autismo si no pensamos en un contexto, si no pensamos en nuestro propio modelo de desarrollo, porque no es lo mismo intervenir en una pileta, como les decía, en un campamento, en un aula, que en un patio, pero muchas veces ese contexto de patio cambia cuando falta un chico también. Y todos sabemos que cuando falta un chico se siente en el grupo. Entonces ese contexto, ese tejido que hay, que a veces, y esos sistemas de relaciones que no solamente tienen que ver con el entorno. Entonces el contexto, la propia disciplina o digamos la propia especialidad de cada uno, si son profes, digamos, de básquet o son de repente profes de natación, igual, las características propias de la persona, y recién ahí podemos pensar los apoyos o las actividades en sí mismas. O sea, y me parece que es un modelo que parece simple, pero que nos da como mucha información y nos ordena a cómo pensar, digamos, teniendo una persona con autismo al lado nuestro. Y yo le podría cambiar porque a mí me parece que es un enfoque y un modelo que trasciende el autismo. Para mí es un modelo educativo impresionante, porque podemos cambiarle lo que veían anteriormente, no hay desarrollo y dimensionalidad, y poner especialidad y niño, y sería exactamente lo mismo. Digo, pongo niñez como puedo poner el grupo, ¿no? Las características del propio grupo. Y sigo pensando en la posibilidad de, bueno, ahora con el confinamiento, ¿no? O sea, nos cambió el contexto y nos cambiaron los gustos y los intereses de los chicos. Y tuvimos que salir a buscar, o sea, si salieron a buscar, no sé, pero los intereses y los gustos de los chicos, porque hoy en día, digamos, los chicos, muchos manejan mejor que nosotros la tecnología, y el gusto y interés que vos pensás o ya conoces que le podés proponer con algunas actividades en tu clase en educación física, ya no es el mismo interés que acá en una pantalla. Si tienen la posibilidad de acceder a una pantalla, vuelvo. Ahora sí, Claudio, o sea, me parece que hay que pensarlo, o sea, esto que me preguntaban, me parece que hay que pensarlo también en cuál es el contexto. Por eso una cosa es el contexto de un club, el contexto, digamos, de una actividad extraescolar, y otra cosa es el contexto educativo. Son dos contextos distintos. En el contexto educativo nosotros tenemos
por un lado, la obligación y el gran desafío de pensar una clase para todos los alumnos que tenemos y alumnas que tenemos y alumnas, si quieren también, que tenemos enfrente. Y eso nos plantea también como una interpelación y en algún punto también de construirlos en la medida que lo que tal vez conocíamos ya no nos sirve tanto. O si vos pensás de repente una actividad competitiva, como hay muchos estudios en educación física que dicen que básicamente el 95% del tiempo proponemos actividades individuales y competitivas, ¿no? Y claramente cuando las actividades son competitivas se llama interdependencia negativa, ¿no? Siempre hay uno que gana, pero siempre hay uno que pierde. Y generalmente el nivel de estrés es tan alto que no permite al otro perfeccionar, por ejemplo, una técnica o practicar ciertas habilidades. Realizando actividades individuales, a veces ese chico con autismo podría participar. Realizando actividades competitivas, es probable que no, haya una diferencia. El tema es si proponemos otras alternativas, como puede ser trabajar sobre, eh, por ejemplo, aprendizaje cooperativo o actividades colaborativas. Y no tiene que ver con armar una actividad, sino con pensar un proceso de enseñanza, porque tenemos alumnos, alumnas y alumnes que son educados y que son bombardeados constantemente por una sociedad que tiende a la competitividad y que tiende al individualismo y que tiende a la segregación constantemente. Y ahí está como nuestro gran desafío. Por eso también, digamos, hay que pensar esa pregunta y por eso es difícil contestar una pregunta individual, porque hay que conocer las características propias de ese chico. O sea, porque si es un chico con síndrome de Asperger, bueno, debería tener un buen nivel de desarrollo del lenguaje, un buen nivel de comprensión y es probable que sostenga y entienda en el sentido actividades o juegos que tiendan a la persecución, pero tal vez nunca tuvo la posibilidad de aprender juegos más complejos. Eh, pero vuelvo, una cosa es el contexto escolar, otra cosa es el contexto extraescolar. Tenemos que pensar en el contexto y tenemos que pensar en las características propias de ese chico para después pensar como una solución, pero es importante poder verlo de esta manera porque nos da muchísima más información y nos ordena un poco en la información. Eh, y tenía algo para compartir del COVID. Quería compartirlo con ustedes porque a mí me parece que justamente esta situación de pandemia expuso muchos de los problemas que había en el cole, los profundizó, como no sé, la falta de comunicación muchas veces, otras no, depende mucho de la institución educativa también, y eso es una realidad. El sábado compartiendo con 200 docentes, había una vicedirectora que las cosas que estaban haciendo eran geniales, en otras tal vez sabemos que es más difícil poder ponernos de acuerdo, pero sí es que verdad que profundizó un montón de cosas y cosas que tal vez son importantes, sobre todo cuando trabajamos con personas con autismo y lo repetimos constantemente. Eh, y hay tres cosas que creo que aprendió la sociedad entera de la escuela, y esto lo saco de una conversación o un conversatorio de Flavia Tarí, no sé si la conocen, una pedagoga, y ella lo que dice básicamente es que, por un lado, la sociedad entera se dio cuenta que en la escuela no solamente se enseñaban contenidos académicos, creo que todos los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Que no solamente tiene que ver, ni siquiera también con los valores que podemos trabajar y lo que podemos propiciar en nuestras propias clases, sino también el hecho del encuentro con el otro, ¿no? Justamente Tonucci y, digamos, las fundaciones y asociaciones para las que trabaja él habían hecho como una encuesta a nivel global eh, preguntándole qué era a los chicos los que extrañaban de la escuela, ¿no? Y los chicos decían, obviamente, a sus compañeros. Y bueno, y ese factor social, ese eje social, esa importancia social, digamos, también es algo que quedó en relevancia, sobre todo en frente de las familias. Por otro lado, lo que decía ella, y que yo concuerdo, es que enseñar es una tarea especializada, o sea que no todo el mundo tiene ese don o está preparado para eso, y que muchas familias se vieron en la situación de tener que facilitar el aprendizaje a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y tal vez ahí fueron como que se hayan dado cuenta de la importancia de lo que es nuestra tarea como docentes, como educadores y en particular como profe de educación física,
Y otra cosa que las que marcaba ella, que me parece que esto sí lo marcamos para todos, porque a muchos docentes y a muchos profesores también les pasó esto de que disponer de tecnología no es disponer de didáctica, que la tecnología es solamente un medio, después es lo que vos proponés, o sea, cómo lo proponés y cómo haces para que lo que estás proponiendo sea significativo para los chicos y esos chicos, y sobre todo en secundaria, ¿no? Esos chicos quieran volver a verte. Por eso marcaba, digamos, un poco este cambio, ¿no? Que cambió el contexto, cambió las características de los chicos, en sentido de los gustos e intereses. ¿Y en qué sentido? Miren, les voy a mostrar algo. Esto salió hace poquito. Salió creo que hace una semana atrás este video. Se los voy a compartir para que todos los puedan ver. Bueno, para los que no saben, ayer salió una ley de que no van a poner más notas en el colegio. Entonces, si se ponen a pensar, todo lo que estamos haciendo es al pedo. Onda, aunque no hagamos nada, tipo, no nos van a decir nada. Además, tipo, este año todos lo van a pasar. O sea, nadie lo va a repetir el año. Entonces, bueno, nada, o sea, yo lo que digo es que no hagamos más nada. O sea, nos desinstalamos Zoom, nos desinstalamos Classroom. ¿Qué nos va a pasar? O sea, nada, no nos pueden poner notas, chicos, ya está. Así que bueno, mándenle ese TikTok al grupo del curso, así todos hacemos lo mismo. Terrible, ¿no? Este video me lo pasaron en el grupo de estudio que yo participo. Lo pasaron por ahí. Indignados, pero indignados. Yo pensaba, digo, por dentro, digo, yo trabajo todo el tiempo con chicos que tengo que hacer que les interese volverme a ver, que les interese volver a la actividad y que les interese, digamos, el encuentro con el otro, sea en un grupo, sea yendo a trabajar con el profe de educación física en la escuela para favorecerle la participación a ese chico. Pero claro, o sea, vos en el cole, los chicos ya los tenés ahí. Salvo que sean de secundaria, y a veces, me acuerdo hace un año atrás, me llamó una colega amiga que estaba viviendo en un pueblito en provincia de Buenos Aires, al límite con La Pampa, que la amiga de repente le estaba sucediendo que los chicos no iban a la clase de educación física en contraturno, no le iba a nadie y no sabía qué hacer. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, bueno, claramente ante, digamos, que los chicos no tengan nota, ante que de repente encima están en un lugar donde les interesan otras cosas más que mirarnos a nosotros, bueno, ¿cómo hacemos para conocer realmente a los chicos y captar su interés, pensando también en sus gustos, ¿no? Reconociendo a los chicos en otro contexto. Y más o menos las caras de los profes eran estas. Eh, Hay gente que lo puede tomar como un gran desafío y otra gente que lo puede tomar como... Yo las primeras charlas que empezaba a escuchar en educación, como que todo el mundo hablaba como, bueno, esto no es la escuela, bueno, tenemos que aguantar, bueno... Sí, es verdad, está todo bien, pero me parece que también es un desafío desafiarnos a nosotros a ver cómo hacemos para generar procesos de aprendizaje de otra manera, mucho más significativos, pensando en los gustos e intereses realmente de los chicos. eh, y creo que es un gran desafío. Y algunas cosas como para dejarles y después compartimos. Me parece que es importante, no quiero en el chat ninguna cargada ni nada. eh, pero que sí es importante trabajar en equipo. Pensar hoy en día, como por ejemplo, pensar un objetivo, o sea, un contenido transversal y cómo ese objetivo transversal, trabajándola todos desde la maestra, digamos, de grado hasta el profe de educación física, de música y de inglés, o sea, puede ser muchísimo más significativo para ese chico o esa chica que para de repente haciendo cada uno lo que puede o lo que sale digamos, o lo que decide, ¿no? Me parece y en ese equipo, si hablamos de personas con autismo, claramente el capitán de ese equipo, siempre igual el capitán de ese equipo son los chicos, y eso lo dice claramente la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. O sea, no podemos pensar una intervención con chicos sino pensando en los chicos, porque son los que deben tener voz y voto, mismo en la escuela. Hay muchas escuelas que, por ejemplo, están armando como una cuestión de centros de estudiantes, toman como uno o dos chicos de cada sala, no, de cada grado, de primero a sexto, de primero a séptimo, depende, y se junta con los directivos para después intervenir en la propia comunidad educativa y que todos escucharnos, digamos, poder escuchar a todas las voces. Y claramente ese equipo, estamos los docentes, los profesionales de la salud, estamos
todo lo que intervengamos en la vida de los chicos o de ese chico en particular con autismo, porque sobre todo si nosotros podemos intervenir todos de una misma manera, también le vamos a facilitar la comunicación a ese chico, no mareándolo porque cada uno hace lo que quiere. Y pensar también el hecho de trabajar en equipo para tener una coherencia, ¿no? Porque muchas veces pasa que un docente se va o se toma licencia y viene otro y no hay ningún registro de lo que se está haciendo con ese chico o con ese grupo y se vuelven a hacer cosas distintas y ese chico en proceso de inclusión pasa de salita de 4 a salita de 5 y no hay un registro del progreso de ese chico, entonces se vuelven a hacer lo mismo o les volvemos a dar apoyos que tal vez en ese momento no necesita por desconocimiento o por miedo o por lo que fuese. Pero es importante, digamos, también el trabajo en equipo. Realmente siempre se dice que para poder tener una sociedad inclusiva necesitamos tener chicos inclusivos, docentes inclusivos, profes inclusivos, directivos inclusivos, pero también familias inclusivas, ¿no? Porque muchas familias también a veces terminan o quieren que se generen procesos de inclusión con su hijo, pero después salen a la calle y empiezan este negro de mierda, hay que matarlo, ¿no? Y eso también es segregación y es discriminación. Y en definitiva pedimos para nuestros hijos unas cosas y para los demás otra. Lo hablo como familias, pero lo podemos pensar en cualquier, digamos, con cualquiera de nosotros, ¿no? Pensar un proceso, o sea, nosotros, por ejemplo, lo que fue aprendiendo a jugar, nosotros ahora estamos viendo a los chicos en grupo, o sea, estamos viendo grupos de personas con autismo en grupo, haciendo actividades en grupo, o sea, pero desde el minuto cero, desde que empezó la pandemia, ya el 1 de abril nos pusimos a poner procesos como para empezar a pensar cómo hacíamos para llevar a los chicos a trabajar en grupo. Y lo primero que hicimos fue básicamente empezar a mandar desafíos, como mandan muchos profes, desafíos, pero para empezar a tener contactos con ellos y para saber que nosotros estábamos con ellos. Pero después tuvimos que empezar a conocer sus gustos y sus intereses, en tanto que los empezamos a llamar a través de videollamada o distintas plataformas. En principio para llamarlos y saludarlos y que después siguiesen haciendo los desafíos, pero ya después en una tercera fase empezamos a hacer las actividades grupales, primero 20, 30, 40 y 50 minutos, pero fue un proceso planificado de lo más sencillo a cosas más complejas, como hoy estamos haciendo las actividades grupales, digamos, en este caso vía Zoom, porque los chicos tienen la posibilidad, pero también nos fijamos ese objetivo, porque no hay nada más lindo, creo yo, que ver a los chicos del otro lado, sonreír, pasarla bien, conectar la cámara y y ver que te esperan, o tener que decirles que es la última actividad y que estén diciendo que no quieren terminar. Me parece que, por lo menos yo como docente, si es lo que más disfruto es el contacto con los chicos y el poder verlos. Y a veces entiendo que en nuestras propias escuelas ese lugar no solamente lo tiene la maestra de grado, pero me parece que también lo podemos luchar porque conozco muchos docentes y del grupo con el que participo que han peleado para tener ellos también los encuentros con los chicos porque los extrañaban y porque querían empezar a generar otro tipo de actividades que no sean videos mandados. Y por último, algunas cuestiones que para las personas con autismo son fundamentales y creo que en este contexto también son fundamentales, que lo que decía, gustos e intereses, que las actividades tengan sentido. O sea, si para una persona con autismo no tiene sentido, no hay un encadenamiento, digamos, y una correlación en los aprendizajes, es probable que ese chico se trabe o no avance. Tiene que ver mucho con cada chico, pero sí es verdad que para todos los chicos en general las actividades tienen que tener sentido y en este contexto muchísimo más, porque si no tiene sentido, los chicos encuentran todo lo que les divierte y la pasan bien afuera y no en nuestras clases. Facilitar la comprensión para la persona con autismo, acceder a la información de lo que está pasando en ese contexto, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo va a terminar esa actividad. Esas 3 preguntas tan simples que nosotros estamos constantemente respondiéndolas con todo. O sea, mismo hoy ustedes vinieron y sabían de qué íbamos a hablar, dónde a través de Zoom y cuánto iba a durar la actividad, alrededor de 1 hora y media, 2 horas, no sé, más o menos así, 1 hora y media, 2 horas. Pero facilita la comprensión. Y en Zoom o en cuestiones virtuales muchísimo más. O sea, si vos no sabes y no tenés claro qué vas a comunicarlo, cómo lo vas a comunicar y cuándo lo vas a comunicar o en qué momento, los chicos pierden la atención. Bueno, me pasa mismo, yo veía
a la docente de mi hija que empezaba la clase, las primeras 3 4 clases, después ya se dio cuenta y mejoró, pero empezaba las clases saludando a todos los chicos, y eran capaz que 15 20 chicos. Entonces, claro, cuando terminaba de saludar el chico número 20, los otros 19 estaban dormidos, porque encima era la primera actividad de la clase. Experiencia positiva, porque nadie hace más de 2 o 3 veces algo que le sale mal o se frustra, ninguno de ustedes, nadie, porque la persona con autismo tendría que hacerlo y repetirlo y exponerse a situaciones frustrantes si ustedes no lo harían. Variar los estímulos, o sea, justamente esto, la novedad. Hoy veía un trabajo que estábamos haciendo con los profes y salía esto, ¿no? Tratar de variar la novedad que le brindamos a los chicos. Y la posibilidad de sorprenderlos y sorprendernos nosotros también haciendo cosas que tal vez no nos imaginábamos que podíamos hacer. Esto que hablaba que el inicio es clave en cualquier actividad, porque si de repente los chicos te vienen excitados, vos podés proponer actividades para que se tranquilicen, o si los chicos tal vez vienen medio abajo o hay que estimularlos con el tono de voz, con una actividad de movimiento, con cuestiones que los exciten, también podés regularles, digamos, la atención y podés mejorar mejores procesos de aprendizaje. Que se deben realizar descansos. Las personas con autismo a veces no, si vos no le decís que descansen, no descansan, y terminan saturados y frustrándose, pero también muchas veces pasa que no quieren descansar, entonces tenés que pensar en descansos activos, que bueno, acá en Zoom también pasa exactamente lo mismo. A veces los chicos, o sea, están altamente excitados y tal vez si vos le decís descansemos, no se van a quedar 3 minutos así descansando. Entonces tenés que pensar actividades que sean, digamos, de descanso activo, como para poder regularlos y que tengan un mejor desempeño. Y obviamente siempre la mejor, o sea, la emoción es facilitadora del aprendizaje, pero yo lo pienso como la emoción en el sentido de cuál es la relación que yo tengo con mi profe, ¿no? Porque en definitiva nosotros los profesores que nos marcaron durante nuestra vida no nos marcaron porque eran buenos profesores o eran profesores al nivel de Harvard o alto científico. Nos marcaron porque tal vez nos escucharon en algún momento que nosotros necesitábamos o nos dijeron algo que nos hizo hacer un clic en ese momento. O sea, nos marcaron por esa parte humana más allá de la teoría que supiesen o que manejasen. Y obviamente sabemos todos los profes, más que sabido, que se aprende mejor, obviamente jugando y en movimiento, ¿no? Que me parece que es algo fundamental, pero que tenemos muy fuerte nosotros. Ahora si quieren, sí, si quieren, Fer, abrimos y compartimos. Bueno, la verdad que súper más que interesante en lo personal. Y arranco con una casi con lo que terminaste, Edu. Bien dijiste que aquel profe que nos marca en esa infancia no es aquel gran científico, sino aquel que pudo llegar a escucharnos, a vincularse en la cercanía, por decirlo de alguna manera, con uno. Entonces digo, si eso es tan interesante, interesante no, eso es tan significativo, tan importante para, obviamente, el sistema, para cualquier chico, me imagino, porque a mí me pasa este año, arrancar y empezar a estudiar el tema de autismo, pues me toca por primera vez el desafío, muy bien como lo planteaste. Digo, si es tan importante ese vínculo, obviamente, con cada uno de nuestros niños y niñas, me imagino que para llegar y para empezar a trabajar desde el desconocimiento con el chico de autismo es súper más importante, me imagino. No sé si Mirá, lo logré. sí, o sea, las personas con autismo tienen desafíos en 3 áreas. O sea, todas las personas con desafíos en desarrollo, sea una persona con autismo, un trastorno específico del lenguaje, o todos los que son desafíos, o sea, y que se llaman los famosos trastornos en el aprendizaje, tienen desafíos en 3 áreas. En la regulación emocional, en la regulación cognitiva, con el acceso a la información de lo que está pasando, y con la regulación de la propia conducta, y con la regulación sensoriomotora, o sea, cómo perciben los distintos estímulos del ambiente en esas 3 áreas, ¿no? Y la regulación emocional básicamente es el vínculo, o sea, es la seguridad que vos le generás al otro para que sepa que en tu contexto, que en el lugar que estás vos, o sea, vos lo vas a escuchar
o va a ser escuchado igual que el resto, que va a ser respetado igual que el resto, que lo vas a conocer, que te vas a tomar el tiempo de mirarlo a los ojos y haberlo escuchado cuando te dijo algo que les gustaba, porque todas las personas con autismo en algún momento te dicen algo que les gusta o que los motiva, porque tienen intereses, digamos, particulares o especiales, ellos le llaman intereses especiales. Digo, ellos, la comunidad autista, los adultos con autismo. Y me parece que la regulación, pero en cualquier proceso de aprendizaje, la regulación emocional es fundamental. Lo que pasa es que para las personas con autismo es la posibilidad de sentirse seguro en ese contexto. Si yo siento que ese contexto es inseguro, que es estresor, que es amenazante, todos los mamíferos hacen lo mismo. O salen corriendo, o agreden, o se esconden. Las personas con autismo hacen lo mismo. O sea, y la mayoría de las conductas de las personas con autismo las vemos como que son de personas con autismo cuando sienten que ese contexto es altamente estresante. Porque autoestimularse o empezar a pensar cosas obsesivamente, básicamente es irse de ese contexto, es escaparse. Entonces, en la medida que esa persona con autismo te siente cercano, te siente seguro, y por eso muchos profes sin saber nada, generan procesos inclusivos espectaculares. Porque creen en esa persona, porque no tienen miedo y porque dice, este pibe va a aprender conmigo. Y aprende con él, con el hecho solamente, porque también hay que entender algo que no lo dije, porque no nos metimos en el tema. Pero la discapacidad, y esto a veces en la educación física está muy arraigado todo el paradigma médico, la discapacidad no está ni en el cuerpo de los chicos, ni está en las historias personales. La discapacidad está en nuestros prejuicios y en nuestros juicios de valor hacia el otro. Y cómo nosotros hacemos de barrera para que ese chico no acceda y no participe como cualquier otro chico, por ejemplo, en nuestras clases de educación física. Esto ya lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, pero a veces no queda tan claro, porque todavía cuando vas a un congreso de educación física se sigue dividiendo en discapacidad intelectual, ¿verdad? Y ves deportes adaptados, y no tengo nada contra los deportes adaptados, pero me parece que cuando hablamos de la escuela en particular, esos modelos no sirven porque nosotros apuntamos a otra cosa y hay que entender que la discapacidad no está en la persona, sino en nuestros juicios de valor y como nosotros automáticamente cuando vemos al otro nos interpela y realmente terminamos tratando de una manera a una persona y de otra manera a otro, en una misma situación. Y eso nos debería, en algún punto, pues es difícil, digamos, mirarse en el espejo y de construirse y decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué me pasa con ese chico que de repente lo veo caprichoso y me nublo y ¡ta! O sea, le cagué el año, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la gran clave, en nuestros prejuicios, nuestros juicios, y obviamente después poder tener conocimiento para poder intervenir mejor y favorecer, digamos, más rápido procesos educativos o de aprendizaje. Pero para resumir, la regulación emocional es fundamental, o sea, el vínculo es fundamental, con cualquier chico igual, ¿eh? Bueno, te agradezco. Digo, para hacerlo ordenado está el chat, porque no los veo a todos en la pantalla, veo de a 20, pero digo, para poder regularlo y que sea ordenado, si quieren ir pidiendo la palabra o con la manito en la pantalla, o alguno que quiera preguntar ahora. Yo puedo hacer una que mandé ahí por el chat. Sí, sí. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Mariela. Bueno, yo ahí había puesto en el chat el tema de, porque me acordé de una experiencia, yo tuve una experiencia en inicial con un chico que tenía síndrome de Asperger y me había agarrado la desesperación de que yo no sabía nada de esto y agarré el legajo, ¿no? Agarré el legajo y me puse a leer lo que era, como nos pasa cuando decís no sé nada. Bueno, también quise hablar con la familia, en ese momento no pude, pero sí me ayudó a pensar qué es lo que no podía hacer, qué es lo que no tenía que hacer. Porque en poco tiempo no podía saber todo lo que a él le iba a beneficiar. Y además, como decís vos, si bien yo estaba segura con el vínculo, no quería meter la pata y hay cuestiones, como vos decís, que todos los espectros son diferentes, pero comparten una columna vertebral. Entonces, aprovechando tu experiencia, yo quería saber si vos nos podías guiar como algo de, no sé, alguna experiencia que te ayudó a lo que no hay que hacer, o si vos desde el conocimiento nos podés hablar de esta parte de silo sensorio motor, que no depende de cada niño.
No sé si me explico. Sí, te entiendo. O sea, ¿qué no hay que, o sea, si te ¿qué no hay que hacer? Me parece que primero lo que no hay que hacer es hablar de cosas negativas. Entonces a mí me gusta como las últimas 3, 4 filminas que mostré, que son todas cosas positivas. Pues si digo trabajar en equipo, tendría que decir todo lo contrario. O sea, no creernos que no las sabemos todas, porque yo tampoco me las sé todas, no me las sé todas. Yo si un chico me llega que tiene síndrome de Down, voy a tener que hablar con él y que sepa que un chico con síndrome o con parálisis cerebral depende del nivel de parálisis cerebral que tenga. Porque yo no soy, o sea, especialista en eso, porque no me dediqué a eso, pero porque entiendo también que es una oportunidad para mí para aprender y también digamos, a través, digamos, hay una ética profesional también ahí de poder brindarle lo mejor a ese chico, ¿no? Entonces por eso digo, es como feo decir lo que no hay que hacer, pero bueno, yo tengo muchos profes de educación física que no me dejan entrar a las clases porque piensan que le voy a mirar la clase y lo que menos me interesa es mirarle la clase a ese profe, sino darle herramientas a ese profe para que le pueda favorecer la participación a ese chico, ¿no? Y tiene que ver con esto, o sea, si nos ponemos a pensar todas las cosas negativas, y bueno, tenemos muchos profes que ni siquiera miran a los ojos a ese chico, que no conocen el nombre, que no conocen un gusto, o sea, y en esto no les miento, ¿eh? Si quieren, ahora no tengo mi celular acá, pero les puedo mostrar un audio de WhatsApp, como los miles que tengo, de familias, o sea, quejándose de millones de cosas, pero me parece que también, o sea, eso es como medio, yo soy medio mal hablado, medio al pedo, porque también creo que si hay 77 profes de educación física acá o docentes acá, es porque realmente les interesa la temática y les interesa brindarle lo mejor al chico que conocieron o conocen o que van a tener. Y eso me parece como más valorable. Pero las últimas 3 fiminas, que después si quieren se las puedo pasar por PDF y demás, creo que es súper importante. O sea, trabajar en equipo, por un lado, por otro lado, gustos, intereses, conocer a ese chico. O sea, todo lo que le di, los tips de que el inicio de la clase es clave, variar los estímulos, que descanse. O sea, son todas cosas que son importantes y que favorecen obviamente a la participación de ese chico. Porque también es una realidad, yo no puedo esperar que ustedes sean... Yo hace 14 años que trabajo de lunes a lunes con chicos con desafíos en desarrollo. Pero es algo que me apasiona a mí. O sea, no puedo pedir que ustedes sean especialistas. Lo que sí puedo pedir es que ustedes, o que podamos trabajar en equipo para entre todos mejorarle la vida a ese chico que tienen, digamos, porque a veces pasa que el profe se interesa y el equipo no le contesta, o sea, por eso siempre digo, a veces como que siempre todos recaen contra nosotros y a veces los problemas de comunicación van por otro lado. Eh, pero me parece que es eso, o sea, ¿qué no hacer? No cerrarse, no cerrarse a la posibilidad de vincularse con un chico y disfrutar con ese chico. ¿Sabes cuál es la condición que yo pongo para que los profes o cualquiera venga a trabajar con los chicos? Que le guste poner el cuerpo y que le guste disfrutar con chicos. Y eso te das cuenta. No todos los profes les gusta meterse a la pileta con todo su grupo y meterse a nadar con todo su grupo. No todos los Sí, profes. sí, No sé. de hecho así yo salvé algo, por eso es mi pregunta, te voy a contar. Este, me habían dicho y había leído también que necesitan mucha luminosidad los chicos que tienen Asperger, y este chico en particular tenía problemas visuales. Y yo digo, menos mal que le pregunté a la familia, ¿por qué? Porque a mí se me había ocurrido jugar con linternas. Claro. Yo digo, menos mal que pregunté, pero me quedó como ese miedo de decir, como decís vos, capaz que le cagaba la clase porque él se iba a sentir mal o tenía que ver con los miedos. Entonces Sí, a veces pensé es eso, cuestión, o sea, si es un chico hacer, más grande, de preguntarle. ¿Te da miedo claro, tal cosa? adelantarse, ¿Qué? En vez de retarlo, decirle, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? claro, ¿Tuviste como con los miedo? globos, A veces pasa, no sé, un chico te dice quiero ir al baño. Y vos no, o sea, igual le decís no, porque faltan 2 minutos para terminar la actividad. Pero no, tal vez no sabés que ese chico es hiposensible con su cuerpo. Y entonces no siente los órganos de su cuerpo y solamente lo siente cuando está digamos, a punto de reventar y de querer hacer pis. Entonces el pibe te mira, vos le decís que tenía que esperar 2 minutos, se está meando encima y sale corriendo a hacer pis. claro, Porque vos no te mearías encima delante de todos tus compañeros. Y termina retado, y después de encima capaz que ya después no confía en vos porque ya sabe que vos le dijiste que no. Y tal vez vos después le dirías que sí, pero como ya sabe que no, la próxima vez sale corriendo. Y termina claro, retado de vuelta, ¿no? Entonces me parece que yo creo que el secreto en los procesos inclusivos en general tienen que ver con, en vez de señalar con el dedo al otro, con darnos la posibilidad de preguntarnos por qué hace lo que hace. Cualquier chico.
¿Por qué ese chico llega y se nos duerme? ¿Por qué ese chico de repente le pega al otro? ¿Por qué ese chico está tan... me parece, pero cuando preguntamos el por qué, en definitiva podemos indagar en poder entender al otro, ¿no? Más allá que después podamos acordar o no podamos acordar o tengamos que trabajar para de repente, no sé, o que tenga alguna consecuencia lo que hace. Pero primero preguntarnos por qué hace lo que hace. Me parece que eso es es importante. Poder preguntarnos el por qué. Gracias. No, a vos, Mariela. Bueno, seguimos, están abiertos los Ahí micrófonos. Pau, no, sí, Paola. Pau, No. dale, Pau. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edu? Bien, un gusto, bien, bien. Bien. Yo estaba escuchando lo que están diciendo y con respecto a la chica que preguntaba y vos comentabas, ¿qué hacemos con estos chicos autistas? Porque yo soy maestra de aula, no soy profesora de educación física, pero también es un aprendizaje para nosotros el estar en el aula y encontrarnos con estas situaciones día a día con chicos con autismo. Yo hace 2 años atrás, 3, me encontré en un aula de segundo grado con un nene que tenía Asperger. A través del estudio que se le hicieron todos, y en un primer momento yo me asusté, porque primero que no sabía bien cómo era en profundidad el tema de esta enfermedad, no enfermedad, sino esta discapacidad de este nene, y las reacciones que tenía dentro del aula. Por eso para mí fueron aprendizajes que durante todo el trayecto del año tuve que yo ir superando primero un montón de cosas y segundo que darme cuenta de la necesidad del chico y la dificultad que él tenía. Por ejemplo, con una respecto de lo que no debemos hacer es, por ejemplo, que el nene se frustre. Porque cuando el nene se frustra y no puede hacer alguna cuenta, una operación, por ejemplo, yo te estoy hablando desde el aula, ahí viene el enojo, viene la ira, viene que empieza a tirar cosas y se enoja con él mismo porque él no puede. Por eso yo me fui dando de cuenta de a poco, ¿viste? Todas esas situaciones que a él le molestaban, las particularidades de él, cómo caminaba en el aula, porque él es como que buscaba siempre el contorno de la pared para caminar. Buscaba información en la pared. Sí, buscaba, es como que él necesitaba, caminaba en el aula, por ejemplo, buscando la pared, como que resguardándose en la pared del resto. Y bueno, todas esas situaciones que uno vive en el aula como docente, ¿viste? Y está bueno, a mí me gusta escuchar, por eso también me noté y me interesé en lo que estamos haciendo ahora, porque siempre, de acá en adelante, siempre nos estamos encontrando con situaciones de estas. Y segundo, que uno también tiene que ir preparándose de a poquito para poder enfrentar nosotros mismos nuestras dificultades. Porque a mí, por ejemplo, esa situación que viví hace 2 años, primero que nunca me había tocado un nene así, y segundo que ni yo sabía cómo reaccionar. Pero bueno, con la ayuda de mis compañeros, con la directora, la chica del ETAP, todas estas cuestiones, fuimos manejándolo y terminar el año de la mejor manera. Pero también me tuve que interiorizar del tema, la mamá también preguntaba muchas cosas, y yo tuve que preguntar también a la familia para saber el contexto del nene. Eso es primordial. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué puede, qué no puede, cómo reacciona en la casa, si actúa de la misma manera? Todas esas son cuestiones que vamos aprendiendo nosotros, ¿viste? Yo te hablo desde el aula, no desde la educación física, pero también son unas cuestiones que a nosotros... Las estrategias que di le sirven para todos los contextos. Cada uno se tiene que adecuar en el contexto, digamos, y en el modelo de desarrollo, digamos, con el modelo pedagógico o, digamos, en el que se especializa. Pero sirven para todo. Viste que vos decías como que no se frustre. Bueno, yo puse como experiencias positivas, o sea, pero básicamente está diciendo lo que sí. No, por eso está bueno. Yo trato siempre de poder hacer cursos así, anotarme en Ateneo y todas estas cuestiones, porque yo también, un aprendizaje para nosotros. Porque si bien no hay muchos seminarios y cuestiones así donde uno se puede interiorizar, y si hay, por ahí nos enteramos tarde, no todos los podemos hacer también. Sí, a veces es como es eso, no llegar a la información. Mira, yo el sábado di un taller que iba a ser de 3 horas, que fueron 4 para 200 docentes. O sea, súper accesible. Pero bueno, es eso, o sea, capaz que ustedes ni me conocían.
No, pero está Pero bueno. ahora yo escribí en el chat para que todos, a todos les quede, es un PDF de la comunidad autista, es comprendiendo o comprender. La mente autista es un PDF que lanzó la comunidad autista el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y la verdad que lo leí y es súper cortito, no tiene más de 100 páginas y es muy muy interesante, muy lindo y estoy como en 100% de acuerdo en todo lo que dice. Y más que leer, digamos, un manual diagnóstico o un libro especializado clínico sobre autismo, a veces es mejor escuchar la voz de los adultos, sin lugar a dudas. Y la verdad que se lo súper recomiendo y está en Facebook, digamos, o si lo googlean es de libre acceso, o sea que les puede servir un montón para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para ponerse en el lugar de lo que sienten las personas y por lo menos poder empatizar de ese lado en el sentido de después cómo poder respetarlos para poder generar un buen vínculo. No, está muy bueno, por eso, bueno, agradezco esta oportunidad de haberte escuchado y de, con las experiencias que vivimos cada uno de nosotros, ir, por ejemplo, ayudándonos unos al otro en las diferentes situaciones que estamos, ¿viste? O que pasamos a veces en las aulas o en las Claro. situaciones, en los distintos contextos. Sí, sí, Ese, porque aparte hay que entender que el contexto del patio o del aula o del cole va más allá de un chico con autismo, ¿no? Los sí, grandes sí, sí. desafíos que hay hoy en día en el contexto eh, superan, digamos, la realidad solamente de las personas con autismo. Eh, Eso, digamos. Bien. Bueno, eso era nada más. Perdón, Pau. No, está bien. Bueno, si hay alguien más que quiera. No sé ¿Sí? si se me escucha. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Sí, yo más o menos con este mismo rumbo que tenía al final de la conversación quisiera traerlo, porque a veces yo soy maestra de inicial y de primaria, tampoco tengo patio, pero sí mucho tránsito en escuela especial también. Y lo que quería traer era esto último de lo que están hablando, ¿no? Que a veces los docentes salimos a buscar como recetas, ¿vieron? Como que estamos todo el tiempo pidiendo que nos digan cómo hacer. Y creo que cada cómo depende de cada niño, cada niña, cada niña, cada grupo. Y en eso vamos haciendo nuestro propio marco, solos y en equipo sobre todo, ¿no? Con los demás. Lo que más vienen para mí, y por eso lo traigo a traer estas instancias nuevas, a rompernos los esquemas de la homogenización que tiene nuestro sistema educativo, ¿no? Sobre todo adentro de las escuelas traigo yo, ¿no? Tal cual. Y la verdad que para mí, con 28 años ya recorridos en aulas y salas, es maravilloso. Me tomo mucho la palabra desafío que vos traes, Eduardo, porque creo que es lo que más viene en estas infancias, a ponernos en tensión cómo hacer, de qué manera rompo sobre todo esto de que todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo, en el mismo momento, en las aulas, en las salas, en el patio, ¿no? Vienen a rompernos la idea de cómo tenemos que trabajar con ellos. Y les quiero traer además, porque formo parte de un grupo de familias de infancias trans, que se llama Nueva Crianza, que tiene un Face, que estamos armando una campaña que se llama Hacia una ESI no binaria, que va a empezar a salir ahí unos flyers por medio de la página, y estamos con ganas de que nos tiren ideas, que tomen las ideas que nosotros les llevamos, porque las infancias trans también, y ni hablar en educación física, cuando la Tal cual. se pone tan así, vienen a lo mismo, ¿no? A la diversidad, a traernos diversidad a las salas, a traernos trabajar con las potencialidades que tiene cada uno. Y para eso tenemos que escucharlos, cuando no hay palabra, verlos y ver cómo se comunican, encontrarnos con esas infancias y con esto que nos dicen. Y a partir de ahí armar nuestros propios recorridos didácticos de la manera que nos va saliendo, y que, vuelvo a traer, no siempre es lo mismo para todos, ¿no? Nada, valiosísimo el espacio, muchas gracias por organizarlo. No, sí, o sea, bueno, pensar solamente, por ejemplo, qué pasa con las chicas que van en la secundaria embarazadas. O sea, ¿cómo hacemos para darles clases si es de repente, o tienen chicos chiquitos?
¿no? Hay un montón de situaciones que tienden a pensar los procesos inclusivos, más allá de las personas con autismo, que es como una oportunidad de repensar nuestra práctica. Porque bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con romper hasta con... Lo que sucede a veces en educación física es que, no sé, me acuerdo si me habían acercado un PDF de educación inclusiva de Neuquén o de Río Negro, y automáticamente decía educación inclusiva, estrategias para el aula. Todas las estrategias son para el aula y hay que entender tal vez que también que la educación física tiene una historia muy fuerte que tiene que ver con los deportes, con los juegos en equipo, con un montón de cuestiones que es difícil romper con cómo nos formaron, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que a mí, a los profesorados, me invitan a dar charlas porque los alumnos les dicen a los directivos que me inviten. No porque sale de los directivos, sino porque los chicos le empiezan a presionar, a decirle, mira, tengo chicos en proceso de inclusión y no sé qué hacer. O sea, todo lo que me está dando no me sirve para darle una clase para todos. Entonces empiezan a presionar ellos, a los de arriba, a cambiar. Y tiene que ver con esto, o sea, con romper con nuestras historias y empezar a pensar. Pero sí también creo que es verdad que todos tenemos que hacer como nuestras propias trayectorias y crear nuestras propias soluciones, pero hay ciertos facilitadores que ya se saben que funcionan y que hay que estar abiertos a tomarlos y a trabajar en red, colaborativamente, para producir procesos muchísimo más rápido, porque si no, uno crea por un lado, otro crea por el otro, otro crea por el otro, otro crea por el otro, y tardas 15 años en hacer un recorrido que otra persona, si vos le hubiese dado esa estrategia, tal vez el que viene atrás de tuyo lo hace en 5 o lo hace en menos. Y me parece que eso también es fundamental, porque también veo mucho a veces como egoísmo con el conocimiento y con el hecho de poder compartir y poder generar redes. Generar redes con los demás y decir, bueno, vos sabes de esto, vos sabes de lo otro, bueno, armemos algo, o sea, para facilitarle a los que vienen abajo nuestro. Porque si no, en definitiva pasa esto. O sea, en muchos lados se llaman mentorías. Nosotros no estamos acostumbrados a que otros... No, yo, digamos, de la parte más como si fuera clínica, estaba muy acostumbrado a que a mí me supervise una persona cada 3-4 meses, me supervise mi trabajo, me lo corrija, o sea, que lo mejore. Porque en definitiva terminás entendiendo que eso te hace mejor profesional, en mi caso, de la educación. O sea, que otro te esté mirando, te esté observando, te esté corrigiendo. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. O sea, te sentís como invadido, te sentís, o sea, bueno, hay que cambiar un montón de lógicas que creo que igualmente se pueden cambiar pero sí me parece esto de que hay la posibilidad de tomar cosas que nos facilitan los tiempos, porque en definitiva, menos tiempo en la vida de un chico es tener más posibilidades. Y a mí me pasa que los chicos con los que yo empecé a ver cuando empecé a trabajar, hoy ya son adultos. Y son los que se golpearon la cabeza contra todo el sistema educativo. Y son los que abrieron camino a los que venían atrás, pero son los que peor la pasaron. Los que por primera vez estuvieron en el sistema educativo, también entendiendo que a los docentes nadie les avisó que iban a entrar chicos con situación de discapacidad en la escuela, ¿no? Sí, ahí como puso una compañera, que el contexto puede obstaculizar o beneficiar. Yo estoy de acuerdo con eso también, que puede ser la misma capacidad o una discapacidad mayor ante un contexto más beneficioso y se puede generar el mismo aprendizaje o la misma experiencia positiva dependiendo muchísimo del contexto. Eso también, y el contexto Sí, somos nosotros y el vínculo, como vos decías, eso tal cual. quiero salvar. Yo no lo pensaría en términos de discapacidad, vuelvo, para la discapacidad la generamos nosotros. O sea, de última, de la Tal condición cual, particular que tenga esa persona, condición. que esa condición o esa deficiencia, si quieren llamar más de un término médico, sí, claramente, o sea, impacta sobre la calidad de vida de esa persona y por eso necesita los apoyos también desde el lado clínico, ¿no? Porque claramente si no los tuviese, la calidad de vida se vería restringida. Pero sí, ahí, y tampoco que a veces, salvo que el contexto sea muy hostil, o sea, sacándonos a nosotros, yo creo que nosotros somos como gran parte de poder favorecer la participación. Pasó hace poquito, o sea, no solamente una persona con autismo que nos llamaron del cole porque la persona con autismo era súper revoltosa, que no se quería quedar en el aula y bla, 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 bla. Cuando fuimos, primero que ya no era el chico con autismo, sino eran todo el grupo, que era así, que era un quilombo el grupo. Y después cuando nos empezamos a ver, en realidad no es que era todo el grupo, sino que el salón de ellos daba a una avenida muy importante de la ciudad de Buenos Aires y el ruido que había en ese aula era insoportable.
Entonces ni siquiera era culpa de los chicos, era que era insoportable estar ahí y los tenían ahí hacinados y claro, los pibes en algún momento reventaban. O sea que ni siquiera tenía que ver con el chico con autismo, ¿no? O sea, es como que siempre terminamos focalizando en los chicos y a veces va más allá de los chicos. A veces sí tiene que ver con el chico y muchas veces hay hasta desafíos en la conducta que hay que intervenir y sé que las crisis y demás son difíciles, pero muchas veces no es tan así. Pero... Bueno, ahí pidió la palabra Moni. Sí, Moni. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, Eduardo, realmente un placer, muy clarísimo todo lo que nos estás enseñando y explicando. Realmente estás hablando con esto de poner el cuerpo y desde tu pasión. Mi intervención es porque Fernando trabaja en la escuela donde yo soy la dire, y realmente este año le toca a Fernando trabajar con un niño, como él bien lo explicó, y realmente se preocupó y se ocupó, y hizo estos contactos, y me llena de orgullo, como la dire de la institución, ¿no? De saber que contamos con esta calidad humana, con este tipo de personas donde le ponen el cuerpo y la pasión a lo que hacen. Así que realmente esto de seguir aprendiendo, ¿no? Y esto de la solidaridad que ustedes decían. Hay veces que somos muy egoístas, los docentes, y todo lo que aprendemos como que nos lo guardamos para nosotros. Esto de abrir, esto de aprender juntos, y bueno, en pos de los niños, que para eso es nuestra profesión, ¿no? Así que bueno, realmente es compartirle este sentir, porque bueno, Fernando realmente es un apasionado en lo que hace, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Bueno, ahí quedé. Inconveniencia, Fer, por eso fue. Quedé como el cholulo. Era para vos en realidad la charla. Quedé como el cholulo de la dire. Che, bueno, nada, no quiero abusar del tiempo tuyo, Edu. Si bien podríamos estar todo el día charlando con vos, la verdad que ha sido para mí muy, muy significativo y agradable. Si alguien quiere hacer una pregunta más, la última. Edu está en su casa, seguramente con su familia, esperando también de su tiempo. Así que bueno, ahí tengo una pregunta de Nicolás, la última, así vamos cerrando. Hola, buenas tardes. Yo me estoy formando como docente en educación física y este año tuve la oportunidad de entrar en la materia educación especial dentro de la educación física, y hay algunos textos que me dejaron, digamos, una pregunta rondando, que es lo que puse en el chat. Si al momento de entrar en un club, en donde hay en la infancia, más o menos entre los 6 a la escuela primaria, digamos, ¿no? Al niño con autismo, ¿se le tiene que tener en cuenta la edad biológica o la edad cronológica para poder sumarlo a un grupo? Porque muchas veces, si vos vas a los clubes y demás, vos ves a chicos que tienen 14 años jugando con nenes de 10, 11 años, y la verdad no me parece a mí, pero no sé, muchas veces tenés el elemento biológico que prepondera, digamos, dentro de la educación física. Sí, o sea, bueno, viste que yo decía que hay que tener en cuenta cómo se manifiesta la condición en ese chico o en esa persona, y cómo se manifiesta tiene que ver con esto, o sea, con las distintas dimensiones, o sea, en qué momento está, por ejemplo, una de las cosas que evalúo cuando trabajo con una asociación civil que se llama Panacea, muy reconocida en autismo acá en Argentina y en Latinoamérica, bueno, también, digamos, estoy en la Universidad Favalor y demás, pero... lo que hago básicamente es evaluar, digamos, el nivel de comprensión que tiene ese chico en el juego en movimiento. O sea, si vos tenés un chico de 10 años que entiende una persecución simple, lo pones a jugar o sostener un deporte en equipo y se va a frustrar todo el tiempo. Pero a vos también te pasaría.
O sea, si a vos te ponen a hacer algo que te exige un montón, te frustras, la pasas mal y no vas más a ese lugar. Y si te ponen y te hacen hacer algo que es súper aburrido o que ya lo sabes hacer, digamos, y lo manejás, también te aburrís. O sea, o te frustras o te aburrís. Y es digamos, es el enigma o es, digamos, es lo lindo que tiene el aprendizaje. O sea, poder proponerle a la persona o a ese grupo, digamos, eso que están preparados, pero un poquito más y exigirle un poquito más. Y eso es lo que tiene el autismo. Y no tiene que ver con la edad biológica, porque la comprensión cognitiva no tiene que ver con lo biológico, o con las funciones ejecutivas, o la atención, la memoria y demás. Pero sí, es verdad que hay que saber las características de ese chico. Ahora bien, nosotros podemos saber las características de ese chico porque si de repente ese chico va a una psicopedagoga para aprender a leer y a escribir, primero de forma individual, para sostenerlo en el grupo, yo tranquilamente podría decir que puede tener un profe para que le enseñe de forma individual cosas que grupalmente son más difíciles de aprender. Pero volvemos a los sistemas rígidos. O sea, si en un club hay deporte que no es competitivo y es recreativo, podría jugar tranquilamente. Muchos chicos con síndrome de Asperger, o sea, tienen de mejores amigos, porque hace poquito estaba con un chico de 8 o 9 años que su mejor amigo era un chico de 5. Y tenía el nivel de comprensión de juego de un chico de 5. Entonces, claramente, que la forma de sostener su relación, su vínculo y de disfrutar, era con ese chico, porque ese chico lo comprendía, porque ese chico no lo frustraba, porque podía sostener las interacciones con ese chico. Yo qué sé, me parece que está bien y mal en tanto a los prejuicios que tenemos nosotros. O sea, porque ¿quién dice que está mal? O sea, ¿quién dice que está mal que yo tenga un amigo que tenga 4 años? ¿La sociedad? O sea, la normalidad que el sistema de normas y el dispositivo que hay que nos dice que está bien y que está mal. ¿Y quiénes son los que crearon ese sistema de normas? ¿Algunas se pusieron a pensar quiénes son? No quiero ser tan subversivo ni nada, pero ¿quiénes son, o sea, los que realmente crearon, por ejemplo, los sistemas de seguridad? ¿Fuimos nosotros? ¿O fueron los que tuvieron la posibilidad de hacerlo y acceder a puestos importantes de poder? Que bueno, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que replantear ese tipo de cosas. Si en un club, o sea, y un club claramente tiene una responsabilidad social y comunitaria y claramente asegura derechos. Yo hace poquito estuve con la comisión directiva de Ferro y porque querían empezar a hacer como actividades para personas con discapacidad, qué sé yo. Y me decía, pero yo no quiero hacer solidaridad, ¿eh? Y le digo, mira, si no querés mirarlo del lado solidario, pensá que el 10% de la población tiene discapacidad. O sea, ¿cuántos socios tiene Ferro? ¿15.000? Bueno, hay 1.500 personas que te estás perdiendo de tener en tu club. ¿Querés mirarlo así? Mirémoslo así. Pero por otro lado, tenés una responsabilidad social porque vos intervenís sobre la comunidad. O sea, sacás a los pibes de la calle, sobre todo los clubes de barrio. Entonces hay una responsabilidad social ahí también y ahí entran de vuelta nuestros prejuicios, o sea, nuestros juicios de valor y lo que creemos que está bien y está mal. O sea, no sé, siempre y cuando no termines perjudicando al otro, si la persona la está pasando bien, bienvenido sea. En definitiva, qué mejor que ser felices, ¿no? Aunque sea por algún momento. Sí, totalmente. Esta pregunta me había surgido porque hay muchos profesores y demás que te dicen que tenés que tener en cuenta que el niño o la niña tiene tal edad, por ende tiene que estar en tal categoría, por ejemplo, hablando de deporte, ¿no? Y si no se adapta, y bueno, lástima. Y eso a mí me causa dolor y soy alumno. Es lástima hasta que a él o a su hijo o a alguien que quiere lo segregan por algún motivo. Es terrible, pero bueno, es así. Yo qué sé, tiene que ver con nuestro sistema de creencias, o sea, con lo que creemos que está bien y está mal y con la responsabilidad que tenemos nosotros frente al otro. Igual hay un montón de profes y cosas que se están haciendo súper copadas. Ligas que son recreativas, que los chicos van y juegan. Pero me parece que el problema, el autismo lo que tiene de lindo que desafía todo sistema de reglas y normas que son rígidas. Bueno, fíjate lo que decías vos de educación física especial. ¿Qué de especial, qué diferente, qué especial hacemos? O sea, si la educación física es la misma, pero una persona en situación de discapacidad,
que para una persona. O sea, si es para una persona con discapacidad, le llamamos deporte adaptado. O no sé, sí, que adaptamos a juegos adaptados. Y si de repente estás en las preinfantiles de básquet, no adaptás el juego porque ellos están preparados para jugar en ese sistema de normas. Pero lo adaptás en las dos maneras, pero a uno le decís adaptado y al otro, o le decís para personas con discapacidad y al otro es pre-mini o mini. O sea, está acá. Y así segregamos constantemente. O sea, pero bueno, nos tenemos que dar también la posibilidad de debatir estos temas como realmente corresponde. Porque en definitiva, si no, se siguen generando una bola y se termina educando en un paradigma que me parece que por lo menos en el sistema educativo ya no tiene vuelta atrás. O sea, vamos hacia allá. O sea, no hay vuelta atrás en ese sentido. Tal y cual, comparto totalmente, Eduardo. Bueno, Hola. Perdón, sí, Fernando. a ver, ¿quién está? Es cortito, más que nada para Nicolás, con su preocupación que está en sus primeros años en la escuela que estoy yo, que es una escuela rural, con la directora, y Mónica por ahí me puede corregir si no es así. Hicimos un acta y yo sacaba a un nene de un grado inferior porque se llevaba mucho mejor con un grado de los grados más altos porque tenía sobreedad. Entonces, así vamos probando, así que Nicolás, no te angusties, que siempre va, con las conducciones también tiene mucho que ver si el director accede a eso, pero en el ir animándote, como dijo Eduardo, no te pongas límites, que se puede. Buenísimo. Bueno, Edu, más que agradecido, nada, palabra de agradecimiento, los compañeros, los colegas de la región igual. Esperamos que próximamente, cuando termine esta situación de pandemia, me comprometo en generar un viaje tuyo de nuevo a Cipolletti. Vas a ser bien recibido. Sabemos cocinar asado, esas cosas. Eso es lo importante. En eso tenemos experiencia, así que nada, agradecerte, muchas gracias por todos los colegas que hoy estuvimos conectados. Bueno, no, gracias realmente a todos, la verdad un gusto, muy copados todos. Para los que quieran, nada, me pueden seguir en mis redes si quieren, en Instagram @edu_sotelo, en Facebook ponen prof.eduardosotelo y me siguen. El 4 de julio hago otro tallercito por Zoom hablando de educación física, inclusión y autismo, así que para el que le interese también invitados, son súper económicos. La idea es compartir con todos y seguir aprendiendo entre todos, que es lo más rico. Así que no, gracias por el espacio. Mil gracias, Edu. Mil gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias, Fernando, por el espacio. Gracias, Chau a todos. Eduardo. Chau, chau. Gracias por estar. Gracias, genial.